Recién hoy hace muchos años se creía que no había límites para la capacidad de transporte, hoy estamos viendo que empezamos a tener ciertos límites, estamos hablando de velocidades de petabyte, ¿no? Tenemos saturación hoy en día real, no solo de los equipos o los instrumentos que utilizamos para transmitir datos, sino también del canal de fibra. Nosotros en general, para lo que trabajamos día a día, enviamos un solo haz de luz, ¿no? Sobre la fibra. Supónganse el haz de luz que llega a nuestras casas, es un único haz de luz. Pero los proveedores de Internet tienen equipos más complejos que nos permiten multiplexar la fibra. Entonces, sobre una misma fibra podemos llevar múltiples servicios en diferentes frecuencias del haz de luz, con lo cual decimos que podemos transportar datos de diferentes empresas sin que una se vea con la otra y sin que los datos se entremezclen o generen ningún tipo de perturbación. Hasta acá, chicos, bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Profe, consulta. Ahí ahora me acordé. Capaz no tiene nada que ver, capaz la recontra pife, pero mal. El arroz con pollo está bien. No El tenía nada cable, que ver, ¿no? el cable Uy, de sí. audio de fibra óptica, ¿tiene algo que ver con esto? ¿Cómo? El cable de audio de fibra óptica. Sí. Me acordé que el cable de audio que tengo de fibra óptica tiene como una luz que emite al final. Entonces, cuando estaba hablando me acordé Hay de eso. equipos que son más caros, ¿no? Los equipos modernos y que están un poco más caros hoy en día tienen la posibilidad de conectarlos con un conector óptico. Sí. Ah, sí, sí, me acuerdo que a veces cuando lo quiero enchufar, bueno, ahora lo dejé enchufado, desde que lo dejé enchufar, está enchufado siempre, pero tiene como una salida de luz el cable. Sí, pero es una ficha especial, dice conector óptico Sí, o sí, por fibra eso, sí, óptica, sí. sí. Sí, sí, sí. Ese se utiliza para llevar la conexión justamente por fibra. Y las teles también tienen esa salida de conector óptico ahora. Claro. Y eso es justamente para no tener todos esos cableríos que le metían bastante ruido a la señal, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si les ha pasado de estar en sus casas y mover los cables de los parlantes, ¿no? Del clásico equipo agua y que haga todo ese ruido de fritura cuando estábamos escuchando música. Ah, sí, claro, sí, 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 también. Lo de antes, lo de DVD, que a veces Sí, venía con unos palantitos. claro, tal cual. Entonces, todo ese lío que por ahí teníamos, o que a veces sonaba un teléfono, ¿no? Y el teléfono captaba señal y se escuchaba por los parlantes, como ustedes decían. Bueno, usando la fibra no tenemos todos esos problemas de perturbación electromagnética. ¿Cómo entonces está compuesta la fibra, ¿no? Yo les había mencionado que si andaban por la calle iban a ver las botellas de fibra, ¿las pudieron ver? No sé si alguno estuvo chusmeando y miró en la calle cómo van los cables negros por los postes y que están las botellas de fibra. Yo no lo vi, pero lo que sí vi fue mucho cable de fibra óptica, las bobinas que las tiran. ¿Que eso no sirve más una vez que lo cortan? No, las que son domiciliarias no, porque en general vienen con un conector macho y la fusionan del otro lado. Dentro de sus casas el conector queda armado generalmente, o dentro de, no me acuerdo exactamente, o del lado de la calle, pero un lado siempre quedaba armado y se armaba el otro. Les voy a mostrar algunas cositas como para que vayamos viendo un poco de lo que hablamos. Son cosas que por ahí sí no las vamos a poder ver en clase todas, pero después lo que es equipos voy a llevar a la clase para que vayan teniendo el primer approach. Otra cosa. Bueno.
Ese es un proceso de fusión de fibra. Fíjense que la fibra tiene lo que yo les comentaba, ¿no? Es este cladding o cubierta de color, ¿no? Y ahora van a ver el proceso que hace este muchacho, que es primero, ¿no? Esto es lo primordial. Esto ustedes se olvidan, perdieron una fusión. Y les voy a explicar ahora por qué. Primero van a tomar uno de los cables o uno de los extremos que van a fusionar y van a pasar esta cobertura plástica que no la vamos a utilizar hasta el final del video. Lo van a pasar y la van a dejar ahí a mano. Ahora lo que va a hacer es pelar la cubierta, ¿no? Y dejar el filamento al descubierto. Fíjense, no sé si lo llegan a percibir, donde muevo el puntero, que acaba de pelar la cubierta, esa de color verde agua marina, y fíjense que muy finito se ve lo que es el capilar o pelo de fibra, que realmente es del tamaño de un pelo. ¿Lo llegan a ver, chicos? Sí, sí, iba a decir, Sí. es un pelo, o sea, es Literal, impresionante. sí. Parece un Literal pedacito de es, danza. Profe, una duda. sí. ¿Es una única hebra o son 2 o 3 hebritas de fibra óptica ahí? No, no, es una única hebra. Después vamos sumando más hebras, eso después lo vemos en el otro dibujo. Acá tomamos uno de los pelos de fibra, le sacamos la cubierta, ¿no? Y ya tenemos la fibra pelada. Donde está pelada la fibra, para que se entienda, chicos, donde le sacamos la cubierta, el haz de luz se pierde. Se escapa por la tangente, ¿no? Cuando decimos que se escapa por la tangente es que cuando tiene que rebotar en el cladding, como no tiene un cladding donde rebotar, sale disparada y se pierde el haz de luz en el éter, ¿no? Entonces se corta la comunicación. Ahora lo que voy a utilizar es una herramienta de corte. Estas herramientas mecánicas son muy precisas. Ponen la fibra, ¿no? Dentro de la herramienta de corte y hacen un corte recto perfecto a 90 grados. Y ya la fibra, ese extremo, está listo para fusionar. Ahora toma otra fibra. Fíjense que esta es mucho más fina, ¿no? Apenas se llega a ver de color naranja. O sea que decimos que es de otro fabricante, otro tipo. Pero la podemos fusionar de todas maneras. Lo importante es que el núcleo sea de la misma cantidad de micrones que el otro núcleo, con lo cual tienen que ser fibras del mismo tamaño. Con lo cual ahora cuando pele la cubierta o cladding, la fibra interior tiene que ser del mismo tipo. Va a volver a usar el mismo instrumento para pelar la fibra. Ahí la vuelve a pelar. Y si lo llegan a ver o percibir muy detalladamente, a ver si lo podemos capturar justo. Se ve muy... Acá se va a ver mejor. Acá la llegan a ver que es casi del mismo tamaño. Cuando le saca la cubierta naranja van a ver que es la cubierta es muy delgada, con lo cual el pelo de fibra es casi del mismo tamaño. Lo llegan a ver ahí que está pelado. ¿Lo llegaron a ver, chicos? Sí. Genial. Ahora lo que va a hacer es, además de que ya las cortó ambas, ¿no? En un ángulo recto de 90 grados para que queden ambas cortadas perfectas, va a pasar un material, un líquido para limpiarlas, para que queden libres de todo tipo de suciedad, ¿no? Recuerden que la fibra tiene que estar perfecta, tiene que ser pura y cristalina, con lo cual tiene que seguir manteniendo las mismas propiedades originales. Por eso les digo que por más que hagan la fusión perfecta, siempre decimos que hay una pérdida o caída en dB en cada punto de fusión, ¿no? Porque ustedes fíjense toda la manipulación que hacen sobre algo que ya era perfecto. Entonces siempre, por algún motivo, van a perder calidad en ese punto. Bueno, ahí va a limpiar los pelos de fibra, cada uno de los extremos.
Y ahora las fibras ya están ambos extremos con un corte perfecto y además ya están limpias. Ahora voy a utilizar la herramienta de fusión, ¿no?, de la fibra. Va a poner una fibra de cada lado. Y va a dejar una especie de pequeña separación entre un pelo de fibra y otro. Y ahora fíjense que la máquina, ¿no? Y esto es muy importante, chicos, la máquina es la que se va a encargar de acercar los pelos de fibra, hacer que se encuentren justo en el centro, que toque un centro o núcleo de cada fibra con el otro y que además queden perfectamente emparejados. Y en un momento lo que va a hacer es, los va a llevar a una temperatura muy elevada, 2700 grados centígrados, en una milésima de segundo, y ese va a ser el punto de fusión de la fibra, con lo cual es como que la fibra se funde muy rápido en una milésima de segundo y se vuelve a crear una fusión que emula que la fibra siempre estuvo eh, unida en ese punto. Ahí les dejo correr el video para que lo vean. Fíjense que los apoya, los calibra y los funde, y esa es la fusión de fibra. ¿Lo llegaron a ver, chicos? ¿O llegaron a apreciar? Profe, Sí, profe. la parte del tipo del cilindro negro vendría a representar la fibra o la línea del medio. No, todo ese cilindro es la fibra. Ay, no, Es, es un nivel la, de precisión que... claro, es ese pelito de fibra muy chiquito, ¿no? Esto lo que hace, fíjense que hasta se llega a ver una pequeña imperfección en este punto Sí, que es de la cuchilla de corte, ¿no? está mal La- cortado, sí. Claro, no es que está mal cortado, No, sino no, que pero... es obvio. vidrio, lo cortan y en algún punto Y lo más sí, probable es que se quiebre un se puede pedacito. astillar, claro. Claro, Claro, claro. exactamente. Esa sería la palabra, astillarse. Entonces lo que hace es, primero los acerca y además, no solo que los acerca y los pega, sino que además los nivela, porque uno puede estar un poquito más abajo y otro más arriba, hace que el núcleo quede perfectamente emparejado. Fíjense que Y yo se lo que ve le ahí. dije es que las cubiertas son de diferente grosor y diferente color, pero fíjense que las fibras, ¿no?, el pelo propiamente dicho de fibra de silicio, es de el mismo tamaño, ¿no? Estamos hablando que es de la misma cantidad de micrones. Ojo que esto también es importante, hay fibras de diferentes tipos de tamaño, pero no se pueden o no se deberían en realidad fusionar unas con otras porque van a tener pérdida de datos. Porque ¿qué pasa? Si ustedes fusionan una fibra muy grande con una que es más chica, ¿no? O sea, estamos hablando, como muestro acá, una lapicera con con el puño de mi mano, van a tener que, de un lado, quizás, si viene del lado de la lapicera, va a pasar el haz de luz por la que es más grande. Pero si viene al revés, de la que es más grande, va a tratar de salir por todo el borde que sobra. Entonces, por eso las fibras tienen que ser del mismo tamaño. Hoy día esto está estandarizado, pero hace tiempo no era tan estándar. Y es más, hace tiempo no existía la fusionadora. Entonces había gente que se dedicaba a cortar las fibras, limpiarlas, las lijaba, las volvía a limpiar, las dejaba perfectas y después las metía en unas fichas y terminaban haciendo con esas fichas el empalme, que no era una fusión, sino que apoyaban fibra con fibra. Y en esas conexiones, primero que tenías que ser muy artesano, porque era un laburo chino que lo teníamos que hacer de manera manual, sino que además generalmente era susceptible a las fallas, porque se movía un poco o entraba un poco de tierra en los conectores y como eso estaba en realidad suelto, terminaba cortándose o entrecortándose las de luz, con lo cual teníamos mucha pérdida. Entonces, bueno, como les dije, los junta, los alinea y en una milésima de segundo lo lleva a esa temperatura muy elevada, lo funde y eso se seca muy rápido porque es muy rápido el golpe de calor
y queda ya fusionado. Y recuerdan que habíamos pasado el principio esa cubierta de plástico y que les dije, después les voy a decir para qué es. Bueno, esa cubierta se va a apoyar, ¿no?, sobre el pelo de fibra que había quedado descubierto sin ese cladding, ¿no?, ni el de color naranja ni el de color verde. Y la misma fusionadora tiene ese complemento para llevar a alta temperatura esa nueva cubierta y termocontraerla, ¿no? Es termocontraíble para que quede como nuevo cladding, ¿no?, que proteja el pelo de fibra fusionado. Con lo cual le da más firmeza en el punto de fusión, con lo cual es menos susceptible a cortarse en ese punto que quedó más débil, sino que además nos da la posibilidad de que el haz de luz siga rebotando y no se pierda. Por eso este trabajo hoy día está tan bien hecho y es de tanta precisión, ¿no? Y no tenemos tantos problemas como antes. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Cómo se realiza el proceso de fusión? ¿Cómo se fusionan las fibras? ¿Cómo trabaja la herramienta de corte, la máquina de fusión, etcétera? Sí, Bueno. Yo les dije entonces que... Leonel. Profe, una duda. Sí. Acá era la máquina la que se encargaba de, digamos, alinear a la perfección las dos hebras de fibra óptica. Sí. Hay máquinas que sean, digamos, de menor gama y tenga que ser uno, digamos, manualmente el que hace esto con ayuda de algo óptico, ¿no? No, Que haga se hacía manual. Hace muchos años se hacía manual. O sea, sin máquina directamente. Se apoyaban y ponían conectores, se pegaban y se dejaba así. Hoy en día la máquina hace todo, ¿no? Esto es lo que están haciendo cuando veo, por ejemplo, que hay técnicos ahí, no sé, en alguna esquina que están con los cables en una mesa. Es esto, están empalmando fibra óptica. Exactamente ese trabajo. Ahí va, gracias. No sé si he dejado... Bueno, nosotros tenemos entonces la fibra, pero por la fibra, ¿qué es lo que pasa? Un haz de luz. Entonces nosotros necesitamos, ¿no?, en lo que es los ambientes más hogareños, digámosle de alguna manera, conversores de medio. ¿Qué es lo que hacen los conversores de medio? Tienen una entrada, ¿no?, o salida, ¿no?, pues es entrada o salida, de cable UTP tradicional, cable de red, y tenemos un conector de fibra. Entonces el conversor de medios o media converter lo que hace es convertir esos impulsos eléctricos que vienen por el cable de red, los unos y ceros, a un haz de luz óptico, ¿no?, y tiene un láser que es el que envía la señal. Hay diferentes tipos de convertidores de medio. Los más viejos, ¿no?, como este, venían con el conector óptico dentro de la caja. Los más nuevos vienen con este espacio para poner un inserto o SFP, y el que tiene el haz de luz es el inserto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Los antiguos, si ustedes querían comprar uno para 10 kilómetros, comprar uno de 10 kilómetros, uno para 20 kilómetros, uno de 20 kilómetros. Entonces, si se les rompía una de las dos cajas, tenían que comprar de la misma medida. Y tenían que comprar un montón de cajas de diferentes medidas mientras más trabajos tenían que hacer. Con los nuevos, ¿no?, la caja, por decirlo de alguna manera, es boba, ¿no? La caja no tiene el conversor óptico, entonces ustedes pueden comprar 100 cajas y se despreocupan de las medidas, y después lo único que tienen que comprar son los insertos ópticos, que son estos, ¿no? Estos son los famosos SFP o insertos ópticos. Es este pitutito que después cuando vayamos a clase lo vamos a ver. Tiene una plaqueta y el láser, ¿no?, que envía el haz de luz y se inserta dentro de la cajita. Los mismos insertos ópticos también sirven para
la interconexión entre diferentes switches y routers. Hay diferentes tipos, ¿no? Hay algunos que son de un solo pelo de fibra, con lo cual enviamos y recibimos los datos por un solo pelo. Hay otros que son duales, ¿no? Tienen 2 pelos de fibra, que son los más comunes. Por un pelo va el dato y por el otro pelo vuelve. Entonces ustedes van a ver que las cajas tienen TX y RX. Uno transmite y el otro recibe, transmite y receive. Y además tiene unos LEDs indicadores que tienen varias comprobaciones, ¿no? Para saber si está funcionando. Power para saber si está encendido, RX saber si está recibiendo, y después tienen los de link para el FX para el forward y el de link si ya los datos realmente están linkeando, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener receive o transmit, ¿no? Podemos estar recibiendo o enviando datos, pero como no se completa el canal, porque uno no recibe, de un lado no recibe, del otro lado no transmite, puede ser que la caja de un lado esté rota, no se termina armando finalmente el link, con lo cual los datos van para un solo lado y nunca se completa la comunicación. Nosotros en comunicaciones, en telecomunicaciones, en networking, cuando decimos que se establece un canal de comunicación, ¿no? Hablamos de algo que se llama handshake de 3 vías o three-way handshake, ¿no? Para poder comunicar 2 computadoras o 2 equipos entre sí, un equipo envía el primer handshake, ¿no? Y es una especie de hola. El otro le contesta hola, vuelve, por eso decimos que va, vuelve originalmente, y el equipo original le dice, ok, estoy listo para transmitir, y el otro equipo lo recibe y ya espera los datos. Entonces, entre que va el hola, vuelve el hola, y va el ok, voy a transmitir, eso es la comprobación de 3 vías que se tiene que armar para que recién podamos transmitir datos. Eso obviamente, chicos, para que se den una idea, se hace, no le digo a la velocidad de la luz, pero sí se hace muy rápido y eso es lo básico y primordial. Entonces, si yo puedo enviar datos en una sola vía, pero no tengo retorno, nunca voy a tener comunicación. Por eso es tan importante lo que les digo de que tienen que tener tanto la luz prendida de receive como la de transmit. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe, genial. Todo claro, profe. Espectacular. Profe, Sí. ¿puedo decir una cosa? Porque siempre me olvido de cada clase de decirlo y después si no me voy a olvidar de nuevo, que no tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando, pero creo que en el aula virtual, si no me equivoco, la fecha de entrega, o sea, la tercera fecha de entrega está antes en el calendario que la segunda. Puede ser que haya quedado la vieja, pero los había corregido. Después lo reviso. Ok, no, era para avisar de eso, por las dudas. Porque aparece como 24 de septiembre la fecha de la tercera entrega y como 26 de septiembre la fecha de la segunda entrega, digamos. Como que habría que entregar antes la tercera que la segunda. Puede ser que le haya pifiado el mes, capaz. Puede ser porque Capaz, igual el 24 de septiembre es martes, así que... capaz que le pifié el mes. Entonces Para octubre, es no. para octubre, sí, tal cual. Igual después lo corrijo. Ok, era eso Bueno, nomás, perdón. esta es la botella de fibra que yo les había comentado en algún momento que chusmeen en la calle, a ver si ven, ¿no? Que están muy pegadas a los cables. Algunos le dicen el Minion negro. Se llama comúnmente botella de fibra. Tiene una cubierta y tiene unos chupetes abajo que es por donde entran las fibras. Esto, si ustedes lo desarman, no es nada que ver con una caja de plástico así como aparenta ser, sino que tiene lo que se denominan cassettes, ¿no? Nosotros cuando lo desarmamos vamos a ver, bueno, los diferentes chupetes, como les decía, entran las fibras, las precintamos,
quedan inmóviles y cuando empezamos a desarmar empezamos a ver los diferentes cassettes. Nosotros vamos a tener fibras que tienen diferentes buffers, ¿no? Cada buffer de color tiene muchas fibras por dentro y esas son las fibras que vamos a fusionar. No es que esto es una fibra, estos cables grandes, sino que son buffers que están llenos de fibras por dentro. Y dentro de la botella van a tener varios cassettes superpuestos, ¿no? Como estos, que quedan dentro de la botella. Y ustedes van a enrollar de un lado los buffers y del otro lado los pelos de fibra. Y los van a fusionar y van a quedar enrollados dentro de este cassette. Quiero mostrar algunos si hay completo, como para ver cómo quedan con los pelos enroscados. Acá hay uno. Perdón. No sé si... Bueno. Se llega a ver apenas, no sé si lo puedo ver. A ver. Esto. Ahí está. Entonces ustedes ven que vienen los buffers, ¿no? Los buffers quedan precintados, enroscados y enganchados por detrás, o en este caso los tienen acá abajo precintados. Dentro de los buffers vienen los diferentes pelos de fibra, se enroscan, ¿no? Quedan acá. Y la parte de la fusión, que es la parte que va a quedar rígida, ¿no? Que vimos en la cubierta, se van poniendo como encastrables en cada una de estas vainas, ¿no? Entonces nosotros tenemos una fibra grande, de esas de color negro, que trae un montón de fibras, que es la que viene quizás todas las fibras de todos los domicilios de una cuadra, y una fibra mucho más grande que junta todas las fibras de todas las cuadras alrededor, que es la fibra troncal. Entonces vamos a fusionar todas las fibras acá, de todos los domicilios, y se van por una única fibra que se va directamente hacia Telefónica, supónganse. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, genial. Igual, profe, como que no termino de imaginarme, porque cuando uno contrata fibra, ¿qué es lo que ya está puesto en el edificio, por ejemplo? Esto, como... Puede ser una botella o puede ser una caja de empalme, que es lo mismo, pero en formato caja. Ok. ¿Pero qué se supone? ¿Ya está hecha la conexión a tu domicilio? O sea, ¿ya tienen todas las bocas necesarias para, para todos los domicilios del departamento, del edificio? Depende cómo sea. En los edificios es diferente que en las cajas. En las casas, perdón. ¿Por qué? Porque en los edificios generalmente tienen una caja de empalme y muchas veces en algunos lugares particularmente tienen equipos de transporte, con lo cual tienen a veces un router, un switch o algo y necesitan un tomacorriente. No sé si a algunos les pasa que cuando alguien va y toca la sala de máquinas o salta la térmica en el subsuelo o en la terraza, se quedan sin conexión a internet todos porque es justo donde está la caja de comunicaciones. Eso es bastante habitual. Entonces decimos que los edificios generalmente tienen su caja de empalmes que dejan con una fibra los proveedores. Una fibra grande, ¿no? De las negras que traen un montón de pelos. Y cada pelo dentro de esa fibra es un abonado. En cambio, los domicilios es como habíamos visto el esquema de telefonía. Una fibra de su casa hasta el poste y en el poste tienen las cajas o botellas de empalme y se empiezan a juntar todas las fibras, todos los pelitos fusionados y después van a una única fibra de esas negras que va hasta el proveedor. ¿Se entiende esto? Perdón, voy a hacer una pregunta un poco... Sí, ¿Fusionan las fibras en el momento? sí, O sea, ¿hacen lo que hizo ese señor en el video en el momento? El tipo claro. de... No, pero es como, siento como que es re complejo para hacerlo así, tipo, en la terraza del edificio, no sé. Sí, sí, este es el laburo que se hace para conectar a los abonados, ¿no? Es así como se hace.
Ahora me cierra el círculo. Listo, perfecto. Como les digo, si son cajas de abonados finales, ¿no? Por ejemplo, una caja dentro de un edificio o de un barrio, puede ser una caja que lo único que tenga son fichas de conexión. Entonces, ustedes vieron que a ustedes les llega un rollo de fibra que, por ejemplo, los de Claro son generalmente gris, ¿no? Es la fibra con el pelo de fibra, con un alambre de acero recubierto en un plástico gris, y es un rollo. Ese rollo lo tiran hasta dentro de su casa y conectan directamente al modem router. Y del otro lado lo hacen la fusión, ¿no? La hacen en el piso, en la vereda, y después lo único que hacen van con el pendorchito, la fichita, y la conectan dentro de la caja. Porque la caja ya quizás ya está fusionada, ¿no? Todas las fichas están fusionadas, pero no todas están en uso. Se hace una sobredimensión pensando en cuántos abonados pueden llegar a tener y dejan todo listo para el día de mañana empezar a conectarlos. ¿Se entiende eso? Profe, estas cajas, ¿hay de distintos tipos, tipo con distintas entradas en cantidad? Sí, hay de todos tipos. Por eso las compras de las empresas de telecomunicaciones son muy específicas. Le compran a un proveedor o al otro porque si alguno hace algún tipo de ficha o conector diferente o algo, ahí es donde empieza todo el lío, ¿no? ¿No son estándar las cajas, profe? No todo es estándar. Ah. Se busca que sea todo estándar, pero no todo es estándar. Es más, si ustedes quieren usar otro esquema de colores para identificarla, fuera del estándar lo pueden hacer. Obviamente sale mucho más caro. Siempre lo estándar es más barato, ¿no? Porque se hace igual para todos. Igualmente, las empresas de telecomunicaciones ponen mucha plata sobre esto. Si ustedes ven una de las fibras negras que van por la calle, van a ver que la cubierta o chaqueta negra dice el nombre de la empresa. Telecom no fabrica fibra óptica ni telefónica, pero la vaina dice Telecom, Telefónica, y además dice otros datos. El largo del cable, el fabricante y en qué metro o kilómetro están del cable, ¿no? Porque los rayos de cable pueden ser de varios kilómetros, entonces están identificados. ¿Por qué están identificadas la distancia? Porque si se corta la fibra en algún lado, ustedes pueden utilizar una herramienta para medir la caída en dB, se envía como el haz de luz y hay una especie de rebote, ¿no? En ese pulso de enviar el haz de luz, y la máquina calcula, bueno, en ese rebote tengo la caída en 10 kilómetros. Entonces, si yo tomo un punto de la fibra y digo, bueno, está en el punto kilómetro 12, yo sé que tengo el corte de 10 kilómetros, digo, bueno, está en el kilómetro 22 el corte de fibra. Obviamente, las máquinas son mucho más precisas que eso, ¿no? Con lo cual, si nosotros tenemos un corte, podemos predecir con un grado de casi 10 metros de precisión dónde está el corte en X distancia. ¿Se entiende esto? Bueno, eso en general es todo fibra. No sé si a alguno le quedó alguna duda o consulta. Para completar, yo lo que les dije es que vienen diferentes pelos de fibra de diferentes colores dentro de un buffer. Los colores son generalmente con un máximo de 12 colores. No van más de 12 fibras dentro de un buffer. Cuando completo un buffer de un color, paso al próximo color, ¿no? Dentro de la misma escala cromática que la fibra, y la vuelvo a llenar con otras con otras 12 fibras. Entonces yo trabajo, por ejemplo, con este esquema estándar de color, donde empiezo. El buffer azul es el número 1, el naranja es el número 2. Entonces, el azul es el número 1, el naranja es el número 2. Entonces, yo puedo tener dentro del azul hasta, y digo hasta porque no hace falta llenarlos
todos los buffers de fibra. Por eso le digo que las fibras se compran a gusto del consumidor. Telefónica las pedirá de una manera, Telecom de otras, invierten cientos de millones en comprar fibra, con lo cual las piden como a ellos les gustan. Pero bueno, decimos que entonces que en el buffer azul pueden venir hasta 12 fibras con esta cantidad de colores, ¿no? Que son 12. Si necesito una fibra más, paso un segundo buffer. Empiezo de vuelta con el naranja y transporto 12 fibras de estos diferentes colores. Necesito uno más, paso el verde, después el marrón y así sucesivamente. Si tengo plata y quiero hacerlos de otro color, lo puedo pagar y lo puedo hacer sin ningún problema. Si quiero que me pinten el nombre de la empresa en la cubierta, también lo hacen. Esto es para fibra. Esto también, chicos, quiero que lo entiendan muy, pero muy bien. Esto acuérdenselo. Esto es para fibra monomodo. La fibra monomodo es la que nos da la posibilidad de transportar los datos a tal distancia, ¿no? Cuando estamos hablando de kilómetros. Dentro de las empresas, ¿no? Tenemos otro tipo de fibra donde el equipamiento y las fibras se compran ya prearmados. No les digo que es tan fácil como ir al kiosco y comprarlas, pero es más fácil, ¿no?, de comprar y es un poco más económico, que se llama fibra multimodo. Las fibras multimodales son diferentes a las fibras monomodales, ¿no? Las fibras multimodales alcanzan distancias más cortas. Estamos hablando de distancias de 100 metros hasta 550 metros. Las fibras más viejas, que son la OM1, ya están totalmente en desuso, ¿no? Venían de color naranja. Las fibras OM2 prácticamente no hay en el mercado, también venían de color naranja o color gris. Hoy las fibras más comunes dentro de un data center que van a ver del tipo multimodal son de color aguamarina, las famosas OM3, que nos dan la capacidad de transportar datos, ¿no?, hasta 1 gigabit en una distancia de 100, 150 metros sin ningún tipo de problema, un poco más también, y hasta 10 gigas también. Las OM4 nos dan 10 gigas a los 450 metros y las OM5 nos dan capacidad de 10 gigas a 550 metros. Más o menos ese es el alcance máximo que tienen las fibras multimodales, pero generalmente las usamos dentro de un data center, con lo cual estamos hablando de fibras que no tienen más de 20 o 30 metros de largo. Es para conectar unos equipos entre otros, no mucho más que eso. Dentro de un data center podemos utilizar fibras monomodales y multimodales de todas formas. Generalmente usamos las multimodales para conectar equipos, pero las monomodales, ¿no?, tienen una cubierta de color amarillo. Total, no me importa qué tipo de fibra es porque son todas las fibras monomodales iguales. Lo que a mí me importa es el conector óptico que me va a dar mayor o menor distancia. En cambio, las fibras multimodales sí me interesa el color externo porque es el que me da la calidad de la fibra. Si utilizo M5 es la de máxima calidad, me da hasta 550 metros en la máxima capacidad de transporte de datos. Otro dato de la fibra que no lo nombramos son los conectores. Nosotros tenemos diferentes tipos de conectores de fibra. Este primero que ven acá abajo es el conector LC, es el más tradicional hoy en día. Estos grandes son LC, SC, perdón, y después hay ST y SC también, que son con una ficha metálica rosca o una ficha metálica que se apoya. Y estos que tienen esta ficha negra, ¿no?, son cables de alta capacidad de transporte. Ustedes no lo van a llegar a percibir en esta imagen. Les pido después que lo busquen. Esto anótenselo. Este patch core de fibra con esta ficha negra
fíjense que tienen en la cola, ¿no? Como si fuesen dos cables, van a ver. Bueno, en este caso sí es como si fuese un buffer. Dentro de cada cable transporta 4 fibras, o sea que son 2 por 4 son 8. Este conector tiene 8 pelos de fibra y son los que yo les digo que nos dan la capacidad de transportar 25, 40 gigas o inclusive 100 gigas o más, ¿no? Son otra tecnología de fibra que utiliza unos conectores muy específicos que se llaman QSFP. Recuerden que nosotros habíamos hablado anteriormente de los SFP, los tradicionales. Los QSFP utilizan estas fichas y transmiten el haz de luz dividido entre 8 pelos de fibra. Eso ya es para equipos tipo carrier, ¿no? Estamos hablando de data center con grandes necesidades de capacidad de transporte de datos. Estos chicos búsquenlo, por favor, ¿no? Busquen los diferentes tipos de conectores, para qué se usan, la diferencia entre una fibra multimodo y monomodo, los esquemas de color, entiendan por qué se utiliza un esquema de color para las fibras multimodales y otro color para el amarillo para la monomodal, porque en realidad no tiene mayor necesidad. Y también acuérdense de que este esquema de colores es para las fibras monomodales en las vainas de larga distancia. Entonces, además de tener un montón de fibras dentro de diferentes tipos de buffer, la fibra grande, esa negra que ustedes van a ver en la calle, están rellenas por un núcleo que puede ser de acero o de plástico, ¿no? Que le da mayor dureza y firmeza al cable para que no se rompa, y una malla de pelo amarillo, ¿no? Que es Kevlar. Kevlar, que ustedes los han oído nombrar de los famosos chalecos antibalas, es una fibra muy, pero muy delgada. Esas hebras tan delgadas se trenzan, se ¿cómo se puede decir? Se mallan, ¿no? Entre sí, se forma una tela. Esa tela tiene una propiedad de que tiene altísima resistencia. Entonces, ustedes quizás algún día vayan por la calle y vean que un camión arrancó una fibra porque se la llevó puesta, pero la fibra óptica no se cortó. Quizás están los dos postes de luz tirados en la calle, ¿no? Y eso es porque entre el núcleo, que es generalmente de metal o algún material muy resistente, más el Kevlar, le da una capacidad de soporte tan, pero tan grande que cuando pasa un camión a alta velocidad y con muchos kilos de presión, lo más probable es que se arranquen los postes y la fibra no se rompa y sigan transportando datos. Y por último, todo esto que nombramos, ¿no? Tanto el núcleo como el núcleo, cuando digo núcleo no es el núcleo de la fibra en sí, sino este núcleo del cable grande que nos da resistencia. Tanto el núcleo como los buffers, las fibras y el Kevlar están todos recubiertos por una chaqueta negra, ¿no? Que es la que ven ustedes finalmente en la calle, ¿no? Entonces el cable desglosado es así. Tienen la fibra, la cubierta, el buffer, el Kevlar y la chaqueta final. ¿Alguna duda de esto, chicos, le quedó? Otra de las tecnologías... Sí. Perdón. ¿Ese cable con Kevlar es el mismo que llega a las botellas? Sí. Y el que llega a sus casas también es así, pero más sencillo. Es una fibra con una cubierta, no tiene un buffer, pero sí tiene Kevlar y tiene un alambre metálico, que es el alambre soporte. Ustedes van a ver que el alambre de soporte generalmente va pegado a la fibra y en algunos lugares lo cortan y lo enroscan y eso es lo que le da tensión para que no se corte también. Claro, lo enroscan en un pitón que ponen en la pared, creo, ¿no? Exactamente, sí. Y eso es para protegerlo para que sea menos susceptible todavía a los desgarros.
Otra tecnología que utilizamos, ¿no? Que vamos a pasar un poco por arriba, es el WiMAX. El WiMAX es como el Wi-Fi, pero es el tipo de enlace o conexión que se da en ámbito rural, ¿no? Ustedes cuando vayan al campo, si es que tienen algún familiar conocido, ¿no? Si no tienen internet, como hoy en día se puede contratar quizás a través de DirecTV, van a ver que tiene una especie de platitos cuadraditos colgados en un poste. Esos son antenas de WiMAX, que son antenas bobas, por decirlo de alguna manera, y la configuración la tiene una antena central, ¿no? Una antena de difusión, y lo que se hace del lado del proveedor, se irradia, ¿no? Una onda de radio que tiene alcances de casi hasta 70 kilómetros. Pero la realidad es que no funciona a 70 kilómetros, funciona a lo sumo a 20, 30 kilómetros, como mucho de distancia, y con grandes caídas, con lo cual decimos que en los primeros kilómetros, ¿no? Supónganse que hablamos de un pueblo, estamos hablando de un pueblo en La Pampa. Decimos que dentro del pueblo la cobertura es buena, todos contratan internet de 10, 20, 30 megas, ¿no? Y más o menos les anda. Ahora la persona que tiene la casa fuera del pueblo, que está quizás a 10, 20 kilómetros, le dicen que tiene 10, 20 megas contratados, pero en realidad le llegan 2, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho ruido, mucha interferencia electromagnética y eso le hace tener muchas caídas. Y si conocen a alguien que viva en el campo, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ir alguna vez a alguna casa de campo donde tiene algún tipo de internet similar a este, saben que es un internet que funciona en los días lindos. Los días que hay mucha humedad, mucha presión atmosférica, mucha nubosidad o que hay quema de pastizales, se cae la comunicación porque todo ese material que genera ruido o interferencia corta la propagación de la señal de radio. Y los días que hay tormentas eléctricas directamente se cae la comunicación, porque la tormenta eléctrica mete ruido no solo en el cable de cobre, sino también en las ondas de radio. ¿Se entiende esto, chicos? Profe, yo antes tenía así internet por antena. Sí, Tengo una antena en el techo de mi casa. claro, eso es Y WiMAX. caro, y no, horrible. Al primer año zafaba. Después, el segundo año, un poquito menos. Y el tercero ya era un asco. Y es que también necesitan mucho mantenimiento estos equipos, chicos, porque tienen mucho desgaste, porque se oxidan los cables, porque se mojan las cajas, y todo eso suma ruido, chicos. Son equipos muy delicados, ¿no? Muy susceptibles. Entonces, con el tiempo se degrada mucho. La fibra solucionó todos estos problemas. Vino a cambiar el mundo, ¿no? Porque tiene menos pérdida, menos caídas. Claro, después ahora que tengo fibra óptica es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre WiMAX y Wi-Fi? Que WiMAX es un punto de difusión para antenas distantes. Necesitan una antena específica para conectarse con ese equipo de radio, ¿no? En cambio, Wi-Fi es multinorma, por decirlo, multipropósito, entonces decimos que con cualquier dispositivo nos podemos conectar a cualquier Wi-Fi. O sea que es multivendor, soporta todo, pero las distancias son muy, pero muy cortas, ¿no? O sea, no podríamos pensar en este esquema. Nosotros, si pusiéramos un access point, ¿no? Que es el dispositivo corporativo que se utiliza para dar Wi-Fi, ustedes en sus casas lo tienen directamente sobre el mismo modem y router, pero en las empresas obviamente no van a poner un modem router por cada punto de acceso Wi-Fi, sino que ponen un aparato Wi-Fi que es más económico. Los equipos Wi-Fi, para que se den una idea, si pensáramos en un ambiente al vacío, y cuando digo al vacío es libre de partículas, libre de interferencias, etc., alcanzaría un radio de acción de 150 metros. En la práctica no llega a más de 100 metros, ¿no? En
en un ambiente ideal. O sea, yo pongo una AP o un access point en el centro de la manzana donde vivo, ¿no? Y alcanza 50 metros de radio para cada lado, con lo cual decimos tiene un 100 metros de cobertura. Pero después empiezan a jugar otros factores. Tenemos paredes, ventanas, persianas, cortinas, personas que caminan, computadoras, aparatos electrónicos, todo mete ruido, con lo cual decimos que un access point no cubre mucho más que un domicilio. Ustedes a veces les llega la señal de su vecino, pero les llega quizás con 2 rayitas. Y si se conectan, se les cae bastante. Entonces decimos que un access point como rango de acción máximo en un ambiente normal de departamentos no cubre más de 20 metros de distancia. Para que entiendan la diferencia, ¿no?, entre WiMAX, que sirve para ambientes rurales, para cubrir varios kilómetros, y Wi-Fi, que está pensado para el área corporativa. Pero, como decían los compañeros, con WiMAX teníamos mucha caída, andaba muy mal, y Wi-Fi anda muy bien, hoy en día casi como estar conectados con cable de red, pero en un ambiente controlado, en una oficina o en un domicilio. ¿Se entiende hasta ahí, chicos, todo esto? No sé si alguno quiere preguntar algo. Y otro dato no menor, ¿no?, ya que veníamos hablando de telefonía en la clase anterior y hablamos un poco de WiMAX y de fibra, decimos también que tenemos algo que se llama VoIP o Voice over IP, que es el protocolo de telefonía o voz sobre protocolo IP, que nos permite hacer las llamadas de teléfono, ya no con teléfonos analógicos, como habíamos hablado al principio, del telégrafo, del teléfono, donde teníamos que marcar y discar y conectar los puntos, ¿no?, con los cables, sino que ahora nuestro modem router se encarga de poner una dirección IP, esa llamada sale a internet y llega del otro lado a un domicilio, ¿no?, como una especie de tono de discado encubierta, empaquetada dentro de un protocolo IP. Con lo cual a mí me llegan paquetes IP, dentro de paquetes IP una llamada de voz, ¿no? Esta es la nueva tecnología. La mayoría de los chicos que tienen el modem router Wi-Fi saben que tienen la posibilidad de conectar un teléfono. No todos lo hacen, tienen la boca de telefonía, conectan un aparato, pero ya no tienen la línea de teléfono convencional, sino que cuando discan y llaman, el aparato, el modem router, se encarga de convertir esa llamada de voz en unos y ceros, en bits, y los empaqueta y los manda a internet y salen por todo el tráfico de internet como si fuese una página que están consumiendo. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Lo entendieron? ¿Alguno tiene alguna duda o algo? Todo bien, profe. Oh, bueno. Y el protocolo de VoIP tiene una particularidad de que se puede mezclar con diferentes sabores. Entonces, en las empresas, igualmente, esto hoy está desapareciendo. Los que están estudiando, quizás cuando empiecen con su primer trabajo, ni siquiera lo lleguen a ver. Los que están trabajando seguramente lo vieron o lo están viendo ahora. Tienen posibilidades de hacerlo mediante software, ¿no?, lo que se llama softphone, ¿no?, teléfono por software, llamar de una computadora a otra. Utilizan aplicativos como Zoiper o NEC o Cisco y llaman como si fuese un discado de teléfono a través de internet, desde una computadora a otra o de un teléfono celular a otro. Pueden hacerlo desde una computadora a un teléfono común y corriente. Ya utilizan otros equipos como un gateway, que tiene un Session Border Controller, un SBC, captura esos datos IP y los vuelve a transmitir en datos de voz, llegan a una central telefónica y lo distribuye a los teléfonos. Lo mismo para el revés, ¿no? Del teléfono se convierte en una central telefónica, de la central telefónica al gateway, se transmite como unos y cero a través de internet, llega a una computadora y listo. Y también puede ser de teléfonos tradicionales, ¿no?,
Supónganse que yo hago una llamada, ¿no? Desde un pueblo que está en el norte de Buenos Aires, ¿no? Algo cercano a Pergamino. Bueno, supónganse que no tienen fibra óptica ni nada. Entonces llaman por teléfono, llegan a la central telefónica del proveedor y el proveedor ahí sí tiene conexión a internet, cosa que nosotros en toda la otra parte campera no, en lo que es el campo. Ellos sí tienen conexión a internet, tienen el gateway, envían los datos por internet y la llamada es de un pueblo de Pergamino a un pueblo que está en Puan, ¿no? Muy al sur y suroeste de Buenos Aires. Entonces yo llamo de ese pueblito de Pergamino a ese pueblito de Puan y pasa lo mismo. Hasta el nodo llega como un paquete IP, pero después lo tengo que volver a convertir a la central telefónica para que llegue nuevamente al teléfono analógico. Con lo cual pasamos de alambre de cobre a la llamada de voz a la central, lo convertimos a paquetes IP, lo mandamos a internet, lo volvemos a convertir en tono de voz y lo llevamos al teléfono. Eso es lo que hoy tenemos hoy en día para lo que es llamadas telefónicas. Pero ¿qué está pasando, chicos? El mundo está yendo muy rápido. Y yo les dije, las presentaciones por ahí están un poco desactualizadas adrede para que ustedes completen con el trabajo de investigación, ¿no? Hoy en día la telefonía está cayendo totalmente en desuso. Hoy utilizamos la llamada ya directamente por teléfono celular, usamos telefonía celular y podemos inclusive usar la llamada por WhatsApp, con lo cual estamos utilizando una aplicación, vamos directamente por tráfico de internet puro. Y se está discontinuando ya directamente todo lo que es la telefonía tradicional, porque el otro medio que tenemos también en las oficinas para comunicarnos es hacer una Meet. Hoy ya no llamamos por teléfono a otras empresas, sino que mandamos un link para hacer una Meet o una sesión de Teams. Así que todo esto, bueno, estuvo muy bien hasta hace 1 o 2 años atrás, pero hoy en día lo que es el tráfico a través de Internet nos ha superado a todos y ha traído un montón de ventajas aparejadas, ¿no? Mayor velocidad, mayores distancias. Hoy nos podemos conectar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Donde antes pensábamos que era imposible conectarnos, supónganse una isla desierta porque no había nada. Bueno, hoy con un pequeño panel solar, un banco de baterías y una antena de Starlink, hoy podemos tener una base militar, si quieren, para que se den una idea de la realidad que tenemos hoy en día. Hoy no necesitamos ni llevar un cable de luz, ni llevar un cable de internet, ¿no? Hoy directamente un panel solar, un banco de baterías, una antena de Starlink, tenemos montada una base militar, podemos montar una oficina, podemos trabajar con estas 3 cosas que les puedo asegurar que no sale tanta plata como uno cree. Podemos trabajar desde una isla paradisíaca en un lugar remoto del mundo, ¿no? Una isla de 50 metros de grande, donde nos ponemos nosotros, clavamos la sombrilla, llevamos la laptop, un panel solar y salimos a laburar con Starlink. Como para que se den una idea del mundo al que estamos llegando hoy en día. Y por último, nosotros tenemos algo que se llama el sistema de interconexión, ¿no? Que es el que nos permite interconectarnos entre diferentes proveedores. Y esto era el plan de interconexión o ITX hasta el 2006. Hoy en día esto fue cambiando un poco, pero como para que entiendan cómo se conectan los proveedores entre sí. Tenemos Telmex, que hoy lo conocemos como Claro, Movistar, que es Telefónica, Personal, que hoy se ha unido con Fibertel y Telecom, hoy es una misma empresa. Tenemos otros prestadores que son tipo cooperativas o son prestadores locales y tenemos la interconexión entre ellos, cómo se conecta uno con otro. Muchas veces no todos los proveedores hablan directamente uno con el otro, sino que se conecta uno con otro y van haciendo diferentes saltos. Entonces, si yo de iPlan, que estoy en Capital, quiero llamar a alguien o enviar datos o conectarme con alguien que está en Benavides, por decirles algo, ¿no? Digo, bueno, salto de iPlan a Telviso, de Telviso a Movistar, de Movistar me voy a Benavides. O sea que tengo que pasar por varios carriers antes de conectarme con una computadora que está en otro lugar.
Por eso es tan importante entender que hay diferentes saltos en la red y no es que nos comunicamos directamente una computadora con otra a través de Internet, sino que tenemos que ir saltando por diferentes proveedores. Y además, los proveedores muchas veces no están intercomunicados directamente uno con otro, sino que hay proveedores de proveedores, son intercarriers. Esos intercarriers, como en este caso dicen Embratel o CTI, fíjense, esos que se ven entre medio, hoy el más conocido es Cabase, lo que se encargan de hacer es darle servicios de infraestructura, ¿no? Las fibras ópticas que conectan una empresa de telecomunicaciones con otra. Eso se va armando todo el entramado para que todos se puedan ir comunicando. Y hasta acá, chicos, es todo por hoy. Es todo lo que íbamos a ver de la unidad 2. Fue un montón de información, se llevaron un montón de datos de fibra y se llevan un montón de dudas seguramente y mucho para investigar. Así que empiecen a darle un poco de vuelta de tuerca al trabajo, a la segunda entrega, como para ir adelantando y no se olviden tanto de los temas. Nos vemos la próxima clase para empezar con la unidad 3. Y antes de que se me vayan, quiero revisar porque en cualquier momento tenemos la clase presencial, ¿no? Eso es importante también. Sí, es después de la segunda entrega igual. Ahí lo voy a revisar. La presencial es el el 3 de octubre. Así que el 3 de octubre nos vemos en el instituto. Y como dijo la compañera, falta un poquito, sí, es dentro de 3 semanas. Así que las próximas 2 clases vemos la unidad 3 y la tercera clase tenemos el presencial y ahí les voy a estar llevando el material didáctico para que vean en clase lo que es un access point, un router, un firewall, etcétera, que son los trabajos que vamos a seguir volcando en la tercera entrega. Así que bueno, chicos, sin más preámbulos, los libero. Que tengan buena semana y nos vemos la semana que viene. Dale, gracias, profe. Hasta la semana que viene. Nos vemos, chicos, la semana que viene.